Hola, hola, en esta oportunidad les voy a dialogar sobre lo que es el método del catequista, en especial en los principales métodos que utiliza el catequista. Para ello tenemos alrededor de 10 a 11 interrogantes. La primera interrogante sería: ¿en qué consisten los métodos inductivo, deductivo e intuitivo? Voy a rodarme un poquito para que puedan observar la imagen acá presente, la cual nos va a dar una idea de lo que es en realidad estos tres métodos. En el método inductivo, el catequista trata de pensar en las interrogantes que el participante debe tener. Las analiza y le da respuesta para presentársela a los participantes de la manera más clara y más fácil, para que ellos la puedan comprender de la forma más atractiva posible. Podemos observar este método acá en una pequeña imagen, donde podemos ver que el catequista viene observando de la realidad y los hechos del participante para así pensar en qué interrogantes ellos puedan traer. Ahí es donde viene a inducir, como ven acá la palabra inducción, ahí es donde se viene a inducir y elaborar ciertas hipótesis que ellos puedan presentar, basadas en las leyes y las teorías. En relación a lo que es el método deductivo, tiene una debilidad, que es que los niños no les agrada mucho esta imagen que ven acá. A los niños no les agrada mucho porque el catequista es quien habla, quien opina, quien explica y además debe convencerse de que todo el grupo haya comprendido su mensaje. Esto para los más pequeños no es conveniente, ya que a ellos les encanta hablar y hacer preguntas. Podemos observar aquí como una imagen o figura de un catequista donde se para a simplemente explicar y el resto del grupo solo observa y oye. Por eso no es agradable a los más pequeños. Eso es lo que es el método deductivo. En tercer lugar, tenemos el método intuitivo. Observen acá esta pequeña imagen. Acá pueden leer la palabra inductivo porque este método induce al participante a desarrollar la manera de pensar, a intuir, ¿verdad? En este método podemos decir que no es más que hacer ver al niño las cosas. En mi particular es muy agradable debido a que incluye color, incluye desarrollo de la imaginación, causa una especie de curiosidad y llama la atención de los más pequeños, ya que se utilizan imágenes, hechos y ejemplos, entre otros. Como pueden observar acá tenemos un icono de palabras, tenemos un icono de un bombillo o que se le enciende una idea y una lupa porque el niño o participante indaga y así desarrolla la intuición. Segundo interrogante: ¿por qué se usa el método activo hoy? Simplemente porque fue el método que utilizó nuestro Señor Jesús. Además, en este método se aplica lo que es el aprender haciendo, es decir, el niño realiza y participa en lo que va aprendiendo. Este método es difícil de olvidar porque cuando el niño o la persona está inmiscuido en las labores, difícilmente puede olvidarlas. Tercera interrogante: ¿el método activo consiste en hacer el cuaderno simplemente? Para nada. En el método activo es excelente, debido a que los participantes pueden intercambiar, compartir, ver, tocar e incluso fantasear. Pueden realizar oraciones, interpretar el evangelio, entre otros. Es más, este método es muy completo ya que abarca los métodos anteriores, que son el método de inducción o método inductivo, método deductivo y el método intuitivo.
Como cuarto interrogante tenemos el método activo. Tenemos el método activo hace perder mucho tiempo. Al contrario, se gana tiempo porque el niño puede observar, además de escuchar e interactuar, interviene en la lección. Es decir, se abre un diálogo en el cual puede aclarar sus interrogantes. El método activo reduce el catecismo a un juego. No lo creo, Jesús no jugaba, Jesús enseñaba. Enseñaba con el ejemplo y dejaba una gran enseñanza. ¿El método activo es difícil? No, no lo es difícil, solo debemos tener amor y estar claros de nuestra misión como discípulos de Jesús. Séptima interrogante. ¿Es preciso hacer tantas preguntas al niño? Sí, sí se considera necesario hacer varias preguntas para que el niño pueda participar y pueda expresarse. ¿Cómo deben hacerse las preguntas? Preferiblemente de manera clara, precisa, no incluir dos preguntas en una para que el niño pueda dar una buena respuesta. Además, así aumenta el interés sobre el tema que se está abordando. ¿Basta ser un buen predicador para enseñar el catecismo? Un rotundo no. El catequista debe interactuar con los niños. Incluso debe darle la oportunidad de que ellos en alguna ocasión puedan servir de guías, dependiendo del tema a darse, claro está. Debe existir constantemente un diálogo, de manera que el niño se sienta identificado. Con respecto a esta pregunta, si se deja de hablar a los niños, ¿viene la confusión? Opino que es probable que muchos niños se confundan, pero es normal. Para ello debemos estar preparados, debemos estar nutridos de la palabra, debemos estar bajo el influjo del Espíritu Santo, estar bajo oración, también estar capacitados en lo que estar capacitado en el tema a tratar. Pero ojo, se debe hacer hablar al niño para que éste pueda estar interesado en el tema. Última pregunta. ¿Es una barbaridad hacer aprender de memoria el catecismo o las respuestas? Tanto como una barbaridad, no, pero debemos tomar en cuenta que estamos en una era donde la tecnología nos arropa, donde todo avanza, todo evoluciona, las metodologías cambian, todo cambia y los niños no se quedan atrás. Ahora bien, si se instruye de una manera agradable, amorosa, atrayente y excelentemente bien explicada, es posible poder exigirle al niño que se aprenda una o dos cositas de memoria. Pero esas cosas que deben quedar grabadas en su mente son las cosas que Dios ya ha grabado en su corazón, como por ejemplo el credo, los 10 mandamientos. Esto es todo, espero les haya gustado. Hola, soy Ileana Re. Me toca a mí exponer parte del tema 5, que se llama la clase. Y bueno, para las reglas para que se puedan aprender de memoria, la clase sobre todo, pues tienen que saber perfectamente la fórmula que vamos a explicar a los niños. Tenemos que estudiar la memoria y también sobre todo buscar siempre de qué manera la podemos poner en práctica para que los niños nos entiendan mejor. Y bueno, los cuadros e imágenes o cualquier recurso visual que uno quiera ocupar, a los niños les gustan mucho los colores, siempre están deseosos por ver el colorido. Entonces, sí es importante que cada imagen que les mostremos, ya sea de manera virtual o presencial, siempre esté llena de colorido, que sea, les llaman mucho la atención los dibujos animados. Y por lo pronto, bueno, en nuestra parroquia utilizamos mucho los dibujos de Fano. Son muy bonitos, son muy amigables y a los niños les gustan bastante.
Pero ¿cómo explicamos estos cuadros o estas imágenes? Bueno, dentro del tema nos explicaban muy bien que no hay que tener miedo de ir lento. Es decir, no porque nuestro grupo a lo mejor vaya más atrasado en algún tema o algún niño se vaya atrasando más que los otros, no hay que tener miedo de eso. En primer lugar, pues hay que tener confianza del grupo, hay que explicarles detalladamente y buscar la manera más adecuada para que ellos entiendan muy bien su tema. Y aquí preguntan si es necesario el tablero. Lo que sucede es que es sumamente necesario más trabajando con niños. Ellos son visuales. No sé si sean todos auditivos o tengan las dos cualidades. Yo en lo personal, yo por ejemplo soy visual y no soy niña. Entonces yo me pongo en el lugar de los niños y ellos necesitan ver algo, no sé, poner esa palabra clave, por ejemplo, cuando hablamos de personajes, Noé y la barca o algo así. Entonces ellos sí es necesario que lo vean, que sean visuales para que con eso luego definen y digan, yo me acuerdo que vi ese tema porque vi ese dibujo o porque me acuerdo del nombre. Y bueno, dice, ¿por qué el saber contar una historia es una de las más bellas cualidades del catequista? Pues aquí es bien bonito. Cuando uno se hace niño con ellos, disfruta uno la clase, disfruta uno el poderles explicar cualquier tipo de narración, hasta incluso las mismas que vienen en la Biblia, que hablan de nuestra historia de la salvación. Y entonces platicárselas de manera de niños y uno hacerse junto con ellos, como que no tener miedo de perder el glamour. Es muy bonito y siento que ellos pueden entender muy bien. Incluso también es importante hacer uso de los títeres, del teatro guiñol, todo ese tipo de imaginar personajes y muchos diálogos para que ellos, porque aún siendo niños modernos, ellos entienden todo de esa manera, porque son niños, todavía tienen esa mente pura y pueden ellos estar listos para captar cualquier clase si se les da de esta forma. Y bueno, para que como parte de los recursos están los parangones, los ejemplos y los cuentos, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues bueno, un parangón es una comparación entre una cosa y otra. Un ejemplo se utiliza para ilustrar algo y en los cuentos se utiliza ambos, tanto los parangones como los ejemplos. Y yo luego me llevo a pensar en las parábolas. Jesús nos hablaba en parábolas. Entonces, pues también se puede utilizar ese método literario para poderles explicar a los niños algún tema. ¿Por qué es útil un cuaderno de religión? Yo le llamaría como que su cuadernito espiritual, porque en lo personal, lo que me dice el catecismo en el 2022, tal vez ese tema lo voy a ver dentro de 10 años o dentro de 20 años cuando lleve a mis hijos al catecismo y no me va a decir lo mismo el mismo texto bíblico en la Santa Misa y no nos dice lo mismo. Sin embargo, lo que tú anotes en tu cuadernito espiritual hoy, 22 de marzo, 23 de marzo del 2022, no va a ser lo mismo que me diga el 15 de mayo del 2022. Entonces, es importante ver lo que Dios me dijo en ese momento. Y de esa manera también, él puede buscar buscar no solo que el niño esté, sino que los papás, los hermanos mayores y toda la gente se acerque a nuestra religión. A mis niños no les gusta dibujar. Oh, ¿cómo? Pues es importante dejarlos expresarse. Un niño nunca dibuja feo. Un niño nunca hace obras de arte espantosas. Un niño siempre hay que dejarlo que se pueda expresar, que pueda colorear. No sé, a mí me da a pensar que cuando un niño nos regala un dibujo, nos está dando una partecita de su corazón. Entonces hay que dejarlos. No importa si incluso dejarlos que escriban, que se expresen de la manera que ellos quieran, pero que lo hagan para que pierdan ese temor de expresarse en cuestiones de Dios. Y bueno, ¿qué significa movilizar? Pues tengo no solo los ojos, no solo la boca, no solo la voz para alabar al Señor. Tengo todo este cuerpo. Y entonces tengo la cabeza y tengo las manos y tengo los pies y entonces me pongo a brincar y me pongo a hacer dinámicas y me pongo a hacer manualidades, todo lo necesario para alabar al Señor. Eso es movilizarse, hacer que todo esta parte de mí, todo mi cuerpo, lo utilice para poder llevar a cabo ese tema y ese niño lo puede entender. Y entonces no va a haber una catequista tiesa, toda así enojada, toda así seria, sino va a haber alguien que es alegre y tal vez al niño le dé más confianza para poder expresar lo que le deja esa enseñanza.
Aquí habla de el trabajo en partidos o escuadras. Bueno, aquí en México es un poco complicado, es así como que los equipos, ¿no? Vamos a trabajar en equipo, vamos a armar dos bandos y vamos a poner aquí el equipo de las niñas y el equipo de los niños y a ver quién gana. Sí es importante, incluso puede uno poner retos de oraciones, de a ver quién arma el rompecabezas de la última cena más rápido, o quién resuelve más rápido este crucigrama que habla sobre todos los temas de Cuaresma. O sea, es muy importante que siempre no el poner a competir a los niños de manera insana, sino que al final de cuentas todos vamos a ganar algo. Entonces, en ese sentido, aquí en México hablamos siempre de trabajo en equipo y de competencia. Bueno, yo soy del Estado de México, vivo en el municipio de Ecatepec. En el tema de la oración, ¿cómo presentar la oración a los niños? Bueno, es importante hablarles no solamente los rezos que son de manera repetitiva y que a veces hacemos así como Padre nuestro. No, es un diálogo que tenemos, ese diálogo amoroso que tenemos con nuestro papá. Él nos da la confianza. Jesús desde el principio nos permitió referirnos a él como un papá. Por algo nos enseñó el Padre Nuestro. Y entonces nosotros hay que darles esa misma confianza, pero sí enseñarles eso de ser como que más internos, más del corazón. A mí me gusta mucho que se entronice la palabra, darle un lugar importante a las Sagradas Escrituras. Y entonces, ya que le dimos ese honor y esa entrada a Jesús palabra, entonces ya le podemos platicar y empezarle a contar nuestras cosas así de manera despacita. Y entonces a los niños se les pide ya al final de la sesión, siempre al principio y al final sus manitas juntas, y a nosotros nos gusta mucho terminar con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, porque pues siempre es importante nombrar a nuestra Madre Santísima y evidentemente invocar a la Santísima Trinidad. Bueno, y dar gracias al que nos enseñó a orar, que es Jesús. Y por último, transforma en oración cualquier fórmula del catecismo. Pocas oraciones, oraciones breves, muchas oraciones, oraciones largas. Aquí nos piden cuáles son las exactas y cuáles son las erróneas. Para mí, en mi humilde opinión, las hechas a hacer poquitas de mala calidad, porque una oración larga a veces se puede tender a ser aburrida. Entonces, como que con los niños pida, dale gracias a Dios por algo y ya. Ahora pídale por tal persona. Ahora vamos a orar por los que no creen. Ahora vamos a dar gracias por los alimentos. Algo así pequeño, pero que sea conciso, que sea claro y que ellos lo sientan en su corazón. Y pues gracias, esto es todo. Un gusto, un placer el haber tomado este curso. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hermanos catequistas, un gusto poder dirigirme a usted a través de este video para compartirle ciertas preguntas del tema número 5 que tiene que ver con la clase o el encuentro, como nosotros le llamamos en catequesis. La primera es: ¿cómo es el arte de mandar? El arte de mandar consiste en ser claro y preciso en entregar las órdenes. A veces el niño no obedece las órdenes, ¿no es cierto?, o las indicaciones, no porque no quiere, sino porque no las entendió o no las recuerda. Es importante siempre preguntarles a ellos si lo que se les ha mandado, ¿no es cierto?, lo entendieron, y si no, es necesario volverla a explicar. ¿Ya? No se debe dar órdenes tampoco a los niños cuando ellos están conversando o moviéndose, porque no ponen atención. No mandarlos a hacer las cosas cuando sabemos que no las harán. Es preciso mantenerse firme en dar las órdenes, no hay que cambiarlas. ¿Ya?
Por eso que los niños obedecen en el hogar más a los papás que a las mamás, porque los papás siempre como que se mantienen firmes en sus órdenes, no así las mamás, que a veces somos más permisivas, ¿ya? Y las órdenes deben ser claras, explícitas, sin tanto rodeo ni tantas vueltas, sino claras y lo que nosotros queremos que ellos, digamos, obedezcan las indicaciones que les hemos entregado. Ni mucho menos tener temor, los catequistas, a que esas órdenes no sean obedecidas, ¿ya? La segunda es la mejor disciplina, es la alemana. Todos sabemos que la disciplina alemana, ¿no es cierto?, es ordenada, pero también es muy rígida. Eh, yo creo que con los niños nuestra disciplina debe ser educar al niño de manera que entienda, ¿no es cierto?, que el ser disciplinado es una cualidad que no solamente va a desarrollar en una sala de catequesis, sino que va a desarrollar en la vida misma, ¿ya? Nosotros no solamente educamos en la fe mientras hacemos catequesis, sino estamos también educando valores, principios que le van a servir al niño en la vida. No tenemos que coartar la libertad tampoco del niño, por eso que no es buena la rigidez, ¿ya? Él debe obedecer, ¿no es cierto?, una orden espontáneamente y con gusto. Por eso que no hay que ser rígido en entregar las indicaciones o las órdenes, ¿ya? Después dice qué cualidad se debe poseer para tener bien la disciplina. Bueno, el catequista debe tener. Muy buenas tardes, me tocó desarrollar el tema número 6, en la cual voy a compartir pantalla para desarrollar el tema en sí. Bien, como ven, el tema 6 es la organización. Primera pregunta. ¿Cuál es el órgano que pone en movimiento el catecismo en todo el mundo? Son los órganos propulsores. Siguiente pregunta. ¿Cuál es en la diócesis y cuál es en la parroquia? En el centro de la diócesis, cerca de la curia episcopal, está la oficina catequística diocesana, órgano del que se sirve el obispo para promover, ordenar, dirigir en toda la diócesis la instrucción religiosa del pueblo. En la parroquia está la congregación de la doctrina cristiana, que tiene el fin general de promover la instrucción religiosa en todos los grados, lugares y formas, y el fin especial de promover, organizar, asistir con los mejores medios posibles a la escuela parroquial de la doctrina cristiana para los niños. Siguiente pregunta. Sigamos con el catecismo como siempre lo habíamos hecho en la iglesia a la buena de Dios. Como local es deseable la Casa de la Doctrina Cristiana, construida para este fin, con diversas aulas provistas de bancos, escritorios, tableros, mapas y todo aseado, lleno de aire, de luz y de orden. Esa casa no existe en todas las parroquias. Si falta, se suple utilizando locales de las asociaciones, las varias partes de la iglesia, de modo que cualquier clase tenga su ambiente decoroso, limpio en lo posible, recogido y silencioso. Siguiente pregunta. Saúl quería enviar una limosna para San Antonio, pero un amigo le indicó, más vale hacer la oferta a la congregación de la doctrina en honor de San Antonio. ¿Ha sugerido bien la idea? ¿Por qué? Sí, porque permite promover la instrucción religiosa en todos los grados, lugares y formas, y el fin especial de promover, organizar, asistir con los mejores medios posibles a la escuela parroquial de la doctrina cristiana para los niños. Siguiente pregunta. Ayudar a las misiones internas. ¿Es justa la apreciación? El personal de la escuela lo pone en la congregación de la doctrina cristiana. El director, el párroco, que establece el horario, asigna al catequista las varias clases, dirige y vigila todo, haciéndose ayudar
aún por otros miembros de la congregación, prior, celador, etc. El secretario tiene registro general con los nombres de todos los maestros y alumnos divididos por clases. Los visita de cuando en cuando a fin de que cada catequista tenga en orden perfecto su registro de clase. Última pregunta. ¿Qué debe hacer el vicecatequista o suplente? Los catequistas pueden ser ayudados cada uno por un suplente o vicecatequista que ayude a mantener la disciplina, se adiestre a la enseñanza y supla al catequista, el cual en caso de ausencia debe avisar oportunamente al secretario. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Eso ha sido todo el desarrollo del tema número 6. Muchas gracias y espero verlos en otra oportunidad.